Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de María Argáez Trejo, sus 95 años de vida. Pediremos por la salud del padre Wilber Narváez, que se encuentra hospitalizado, gracias a Dios no de COVID, sino de presión alta, y por los otros dos hermanos sacerdotes, el padre Ángel Vargas y el padre Fernando Zapata, que siguen progresando en su salud, en sus respectivos hogares. Pediremos por la salud de José Antonio Chapur, Mauricio Escalante, Arcadio, Alicia Miguel, Gloria Alejandra, y por varios hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dispongámonos para ofrecer esta Eucaristía en este viernes, pidiéndole al Señor que sigamos progresando en nuestro camino cuaresmal, nuestro camino de conversión. Sigamos poniendo todas nuestras intenciones por esta pandemia que estamos viviendo, por todos los hospitalizados, por los personal médico y técnico que los acompaña, por el fortalecimiento de sus familias, por nuestras autoridades civiles que tomen las mejores decisiones para nuestro pueblo. Reconocemos con humildad nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor bondadoso, que infundas tu gracia a nuestros corazones, para que, apartándonos siempre de todo humano extravío, podamos acoger con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértate al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades,
acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrán la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Yo soy tu Dios, escúchame. Yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabras nunca oídas, he quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribá junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme. Yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto, tu destierro. Yo soy tu Dios, escúchame. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Yo soy tu Dios, escúchame. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
cerca el reino de los cielos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volver al Señor debe ser el pensamiento constante en esta Cuaresma. Para conseguirlo, sigamos aprendiendo a escuchar a Dios, que nos hará sensatos, virtud tan escasa en estos días. Estimados hermanos en Cristo Jesús, nuestro Mesías Redentor, y María y José, nuestros poderosos intercesores. El día de ayer jueves meditamos sobre la Cuaresma como si fuera un campo de batalla en la que nos invita a combatir a Satanás, del cual saldremos victoriosos si nos dejamos guiar por Jesús, quien es el que tiene las mejores estrategias para combatir el mal. De un modo especial meditamos con el Papa Francisco que cuando el hombre está en manos del demonio está mudo y por lo mismo no reconoce a Dios como su creador y rechaza a Cristo como Salvador, pues solo piensa en sí mismo. Y lo que quiere Satanás es promover la división entre los hombres y en el mismo hombre. De ahí que tenemos que poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Y una estrategia para que esto suceda es el aprender a escuchar. Pues el Señor en la primera lectura con toda claridad dijo: escuchen. Aprender a escuchar es la clave si queremos ser auténticos discípulos de Cristo. Hoy hemos repetido con nuestras palabras lo que Dios nos pide. Hemos dicho: yo soy tu Dios, escúchame. El Señor nos insiste en que lo escuchemos. Repito, esa es la clave si se tienen intenciones de ser sabios de acuerdo con los criterios de Dios, no con los criterios del mundo. El profeta Oseas, al hablar a las tribus del norte de Israel antes del destierro, les urge a que se conviertan, para lo cual les instruirá como si de veras quieren salvarse, han de ser sabios y prudentes, lo cual les llevará a la conversión. Y al mismo tiempo les dirá cuándo no serán ni sabios ni prudentes. La primera parte del pasaje es una oración humilde del pueblo prometiendo su vuelta a Dios. Es interesante que el mismo Dios ponga en labios de su pueblo las palabras que está deseando oírle,
Perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, solemnemente te prometemos. En el Salmo, nosotros pusimos en nuestros labios el querer de Dios. Yo soy tu Dios, escúchame. Qué magnífico ejercicio que Dios hable con nuestro lenguaje y nosotros con el lenguaje de Dios. Si esto lo practicamos más seguido, pronto conseguiremos nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. Volviendo al texto del profeta que escuchamos, recordamos que el pecado principal del pueblo había sido contra el primer mandamiento: no tendrás otro Dios más que a mí. Por eso el arrepentimiento se refiere a la idolatría. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. La segunda parte es la respuesta amable de Dios, abrazando de nuevo a su pueblo como se abraza al hijo pródigo que vuelve o a la esposa caprichosa después de su escapada. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Oseas añade por su cuenta que será sabio el que siga este camino de conversión y prudente el que haga caso de la invitación de Dios. Hermanos, para poder ser sabios según Dios, hay que aprender a escuchar, como recordaba ayer por el poema que dice: aprender a escuchar, esa es la clave si se tienen intenciones de aprender. El Salmo nos los ha recordado, nos ha dicho: ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Con el profeta Oseas, reflexionemos esta idea que debemos escucharla una y otra vez. No volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Esto lo podemos aplicar, entre otras cosas, al exceso de tecnología que hoy en día aparece, que por mucho que nos faciliten el trabajo, el estudio, etcétera, el celular, la computadora, la internet, las redes sociales, uno que ha adquirido la sabiduría de Dios no considerará todos estos inventos como dioses, porque fijémonos bien, aunque no le digamos que son dioses, por el tiempo que les dedicamos son quienes manejan nuestra vida inculcándonos buenos y malos caminos, y a veces son más las cosas malas que las buenas. Por eso pidámosle al Señor que seamos los sabios, que comprendamos las cosas que vienen de Él, para que con prudente sabiduría al conocerlas las sigamos, y las que no vienen de Él las apartemos de nuestra vida. Seamos sabios comprendiendo, como dice el profeta Oseas, que los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen, y los pecadores en cambio tropiezan en ellos y caen. En estos días en que en el Congreso Federal se van a votar o ya se votaron leyes en el que se pone en riesgo el concepto de vida, de familia, de procreación, de libertad de expresión, etcétera, pidamos a Dios que su luz, que es más fuerte que la soberbia con que algunos quieren imponer sus ideas, les llegue al corazón para que sigan los mandamientos del Creador y con ello tomen las mejores decisiones. El Evangelio nos a que busquemos lo esencial, lo fundamental para la vida. Sabemos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés y que se habían multiplicado hasta ser más de 600, por lo cual llegaba un momento en que se consideraban o todos son importantes o ya no sabían cuál era el primero. Teniendo en cuenta esto, es que vemos al escriba haciéndole a Jesús esta pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? El escriba quiere saber lo fundamental, lo esencial de la ley. Quiere saber qué es aquello que no se puede dejar de cumplir. La respuesta de Jesús es: escucha Israel,
El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Fijémonos bien al conocer la respuesta de Jesús, y así es lo correcto. Decimos que el amor a Dios y el amor al prójimo son prácticamente un solo mandamiento. Pues como enseña San Juan en su primera carta, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Quien ama a Dios, ame también a su prójimo. De tal modo que esto es lo esencial de los mandamientos. Pero yo me atrevo a decir que Jesús, antes de hablar del amor a Dios y al prójimo como algo inseparable, ha dado un mandamiento que bien se puede llamar estratégico, pero al fin y al cabo mandamiento. Jesús ha dicho, citando al libro del Deuteronomio capítulo 6, escucha Israel. Este es el primer mandamiento en el orden de tiempo. Hay que aprender a escuchar para comprender la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y creo que por no aprender a escuchar es que no ponemos en práctica de manera integral el mandamiento del amor. Por lo tanto, una vez más el Señor nos insiste: escucha Israel, escucha México, escucha Yucatán, escuchen diputados, escuchen senadores, escuchen autoridades, escuchen padres de familia, escuchen hijos, escuchen hermanos, escuchen obispos, escuchen sacerdotes, escuchen religiosas y religiosos, escuchen laicas y laicos. Todos tenemos que escuchar que sin amor, sin el verdadero amor que se comprende solo desde la cruz de Cristo, nada tendrá solución en el mundo. Volviendo al diálogo de Jesús y el escriba, tenemos que recordar que la respuesta la debían saber muy bien los judíos, pues la recitaban todos los días de memoria, pero se perdía entre tantos otros mandamientos secundarios. Por lo que hay que destacar que Jesús, al recordarle el texto del Deuteronomio al escriba, lo que éste le dice a Jesús es importantísimo, pues al haber logrado distinguir lo esencial de lo secundario, es porque ha dicho que el amor a Dios y el amor al prójimo vale más que los holocaustos y sacrificios, que también eran parte de los muchos mandamientos que ellos seguían, y por lo cual hizo un magnífico discernimiento. Por ello Jesús le llama sensato y liga esta virtud con el reino de Dios. Hoy podemos poner a este escriba como un modelo de que quien escucha verdaderamente a Dios se hace sensato. Hermanos, seamos sensatos, seamos capaces de discernir cada día lo que conviene hacer, pero siempre bajo la luz del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Hoy los discípulos de Cristo debemos ser todos sensatos. Si todos los bautizados en Cristo actuáramos con sensatez, no disminuiría el número de los que se dicen católicos en las encuestas del INEGI, pues actuar con sensatez es sinónimo de testimonio coherente, que es el que definitivamente atrae hacia Cristo. En este caminar cuaresmal, la búsqueda de la sensatez, la búsqueda de aprender a escuchar nos llevará a volver al Señor al descubrir que es Él el que nos ama, el que nos acompaña en este caminar. Este volver exige ver, para apartarnos de ellos, esos dioses que nos deslumbran y nos hacen olvidar el amor de Dios para con nosotros y para con el prójimo. Que María y José, los sensatos padres de Jesús, nos alcancen las gracias que necesitamos para llegar a la madurez de su Hijo. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira benignamente, Señor, los dones que te consagramos, para que sean gratos a tus ojos y sirvan siempre para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por ello, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición
Y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que nos haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con todos tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, Manuel Rodríguez Vega, Alma Rosa Rojas, Sara Vázquez, Concepción, Edmundo Q, Francisco Javier Molina, Beatriz Villamil, Mario Andrade y Roger Muñoz. Y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanar. Soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Vendrá la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Te pedimos, Señor, que la acción de tu gracia penetre nuestras mentes y nuestros cuerpos, para que el sacramento recibido realice plenamente nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
salud de los enfermos, ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Señor esté con ustedes. Y con tu Con tu espíritu, espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. demos gracias a Dios.